Y vamos a iniciar entonces con nuestra clase de esta noche, que sería entonces la narrativa y sus elementos. De pronto, con este título, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de narrativa? Narrativa es como hacer un, como una historia, narrar una historia o un acontecimiento. Sí, bien. De pronto, ¿quién más? Como contar algo, lo sucedido de algo, un acontecimiento, una historia, como decía el compañero. Sí. Bueno, las dos primeras ideas que recibimos, pues sí van como un poquito ligadas a lo que es pues la narrativa y sus elementos. Sin embargo, pues precisamente para aclarar dudas, en este mismo momento pues vamos a profundizar mucho más en el tema. Em, Vamos iniciando con lo que es la introducción y pues la definición directa de qué es la narrativa y obviamente cuál sería su propósito. La narrativa es un género literario que se caracteriza por contar historias en prosa utilizando personajes, acciones y lugares. La narrativa puede estar basada en hechos reales o ficticios, y su propósito suele ser entretener, informar, reflexionar o transmitir experiencias humanas universales. La narrativa es una de las formas de expresión más antiguas presentes en mitos, leyendas, tradiciones y de diversas culturas. Nosotros al inicio de nuestras clases tocamos el tema de los mitos y las leyendas en, en relación con la cohesión y la coherencia, que pues esto nos permitió analizar cómo es necesario tener en cuenta que en un texto tiene que haber una coherencia para poderlo entender, que al momento de leer la información sea clara para mí, que asimismo yo la puedo procesar. Aquí también, pues, como les estaba indicando, hace también, pues, parte o participa, mejor dicho, la narrativa y todos sus aspectos, pero para quienes no asistieron, por ejemplo, a la primera clase, está pues la grabación en el Classroom de español y precisamente estábamos tocando el tema de la coherencia y la cohesión, como les venía indicando, que pues su importancia sería brindarle la coherencia al texto, que el momento de leer pues sea organizado y de esto también pues hicimos un ejercicio que pues ya la gran mayoría subió ese ejercicio, pues que precisamente era crear un mito desde cero, desde palabras propias para yo poder ver temas de redacción, cómo ustedes redactan, cómo ustedes organizan el texto, bueno, en fin. Al momento de yo poner este primer trabajo fue donde yo pude identificar cómo cada uno se desenvuelve y obviamente pues poderles hacer estas retroalimentaciones y agregar pues todo lo referente a lo que de pronto pues he notado que nos hace falta. Em, También tenemos como el segundo punto los principales géneros narrativos. El primero sería el cuento, que sería pues un relato breve que presenta pues una sola trama y un número reducido de personajes. Su brevedad lo obliga a centrarse en un conflicto claro. La novela, que es un relato Disculpe, profesora, qué pena. sí, Buenas noches, qué pena buenas que la noches. interrumpe. Sí, tranquilo. Eh, Su merced está hablando de un trabajo de ayer del mito, ¿es que dice? No, el primer trabajo que yo dejé en las clases de español era referente, que esa primera clase de español la tuvimos hace ya pues varias semanas, la tuvimos relacionado con los mitos y las leyendas y la coherencia y la cohesión. Precisamente esa clase está grabada. Si de pronto pues al ser nuevo aún no la has desarrollado, pues eso sí, te invito a ver la clase y pues de la clase ya tienes la orientación para desarrollar el mito que ya pues es individual, porque ese trabajo primero que nada fue pues como organizado de manera grupal. Pero teniendo en cuenta que fueron entrando personas nuevas, pues mejor pues ya se dejó de manera individual y cada persona que va entrando al grupo pues va haciendo su mito de cero de manera individual. Y ese es el primer Qué trabajo que pena. hay en español. ¿Qué fecha es? Porque es que yo estoy mirando acá y no la encuentro. Ah, fueron de las primeras clases que hemos tenido de español. Porque es que aquí están solo como dice grabaciones.
y clase uno, clase 2, pero no me aparecen, solo me aparece nivelación de religión, clase de ética y religión y no más, y un examen de final de como el 30% y una actividad de La axiología. secretaria ya le envió los links de las 4 materias. Mm, no, pues aquí solo me aparece eso. No, Me entonces, toca llamarla porque la verdad, pues no estoy perdido con esto, con este programa. sí. Pues ya, yo de todas maneras, yo Entonces, hoy le envié el trabajo, por el favor, alguien en de, el grupo, si de pronto de los que estamos acá reunidos, alguien tiene los links que les proporcionan al inicio de las clases, que son 4 links de las 4 materias en Classroom, por favor, las envían al grupo para que el compañero pues pueda acceder a los materiales que hemos tenido nosotros en las otras clases. ¿Listo? sí señor, Sí, por favor, para que pues él pueda tener ahí acceso y pues obviamente pueda entender y pues pueda obviamente pues irse poniendo al día, porque si de pronto la SECRE no se los ha enviado, entonces de pronto algunos yo los tuve, pero pues en este momento no recuerdo dónde tengo esos links de los classroom de cada materia, pero si alguien más de pronto los tiene a la mano para que por favor los compartan al grupo y pues para que él pueda ver y poderse agregar ahí mismo pues a donde pueda compartir las tareas y las grabaciones, ¿listo? ya, gracias. Vale, listo. Entonces, para continuar, estábamos entonces hablando de los principales géneros de la narrativa, que sería entonces, pues, no, ya habíamos tratado el cuento, o mejor dicho, ya le habíamos dado como una definición. Ahorita continuaríamos explorando brevemente en lo que sería la novela, que es un relato extenso y más complejo que el cuento. Suele incluir varias subtramas, múltiples personajes y una exploración profunda de temas. El mito, que pues sería una narración tradicional de una cultura sobre seres sobrenaturales y su influencia en el mundo, generalmente tiene pues un fin explicativo simbólico, que eso también lo tratamos en nuestra primera clase de español y que pues creo que nos quedó pues ya a los que participamos primeramente pues ya un poquito más claro esta diferencia entre el mito y la leyenda. Sin embargo, obviamente a manera de recordar pues se vuelve a incluir acá. También tenemos que la leyenda es una narración tradicional de eventos históricos o fantásticos que combina hechos reales con elementos ficticios y mágicos. Por último, tenemos la fábula, que es un relato breve con moraleja, generalmente protagonizado por animales de características humanas. Yo imagino que nuestro primer contacto con la lectura o sea, de la mayoría debió de haber sido con una fábula. O debió de haber sido también como, por ejemplo, estos cuentos de animadas que son los hermanos Grimm, que los hermanos Grimm llevan muchísimos años televisados. De hecho, aún en Caracol lo siguen transmitiendo los fines de semana. Y nuestro primer contacto con la lectura, como les estaba indicando, generalmente suele ser con una fábula, ya que estos pues suelen brindar una moraleja fácil de aprender a los niños. De pronto acá, ¿quién recuerda una fábula de su infancia? Pues el más conocido es el que su merced habla, el de los hermanos Grimm. Sí. Pues ese era el que miraba cuando era niño. Entiendo, sí. Entonces, pues como les venía indicando, la fábula pues suele ser muy popular porque pues precisamente en su sentido pues de brindarle como una percepción al niño de lo que está bien y lo que está mal, pues generalmente suele ser el primer contacto de lectura de muchísimas personas, yo incluida también pues tuve como mi primer acercamiento a la lectura bajo las aulas y pues estas suelen ser muy populares. Y pues hoy en día también siguen siendo muy populares, aunque obviamente pues ya con el cambio de los años, pasando el tiempo, pues los papás han ido como de pronto tratando de que sus hijos tengan unas mejores aperturas de mente, pues a temprana edad, y pues ya de pronto les leen libros que tengan como una mayor complejidad para que ellos puedan explorar, pero como les estaba indicando la fábula,
por lo general suele ser el primer contacto con la lectura que pues normalmente se tiene. Los elementos de la narrativa son cuatro. Antes de poder como darles profundidad a estos cuatro espacios que tenemos acá, hasta este punto, ¿quién tiene dudas? Muchachos, ¿alguien tiene dudas o hasta este momento han ido entendiendo bien? Bien, Sí, profe. sí, ahora yo hasta este momento estoy entendiendo bien, gracias. Listo. Entonces, pues como les venía comentando, los elementos vienen divididos en cuatro aspectos que son el narrador, personajes, espacios y tiempo. El narrador pues suele ser la voz que le da guía pues a la historia, que le da guía al lector y pues a veces no suele ser el mismo autor, sino que pues es una figura construida para hacer avanzar la trama y otorgar pues diferentes puntos de vista o niveles de conocimiento sobre los personajes, sobre lo que va pasando. Obviamente no hay un solo tipo de narrador, sino que este mismo elemento se subdivide en otros. Por ejemplo, los tipos de narradores que son el omnipresente, que posee un conocimiento total de los hechos, el entorno y los pensamientos y emociones de todos los personajes. Puede interpretar y juzgar la historia y es generalmente pues un tipo de narrador más usado en la novela tradicional. El narrador testigo que participa en la historia como observador y solo narra lo que ve y lo que escucha, sin acceso como a los pensamientos de los personajes, puede estar en primera o en tercera persona. El narrador protagonista, que es también pues el personaje principal y narra en primera persona, pues esto ofrece una perspectiva muchísimo más íntima pero limitada, ya que solo vemos el mundo a través de su punto de vista. Y los elementos prácticos que pues se analizan fragmentos, o mejor dicho, ya como un ejemplo, pues de pronto acá quien ha leído Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Acá de pronto alguien se ha leído un libro de Gabriel García Márquez, cualquiera, otra parte, por ejemplo, de Cien años de soledad. Yo me leí Cien años de soledad y también Crónicas de una muerte anunciada. ¿Sí? No me acuerdo cuál otro de él, pero Ujú. me he leído varios. Entiendo. Y a ti especialmente, cómo te parece la forma de escribir de Gabriel o qué opiniones tienes respecto a las creaciones que él tuvo? Bueno, a mí de los libros que me he leído de él, el que más me ha impactado, por decirlo de alguna manera, es Crónicas de una muerte anunciada. Sí, Ese me parece que su forma de contar lo que pasó, la historia, es muy cruda, directa, es muy realista. eh, y uno se mete dentro de la historia, o sea, su forma de contarlo es tan como si uno lo estuviera viviendo, o sea, se hace uno parte del libro, si se lee con atención, por decirlo de alguna manera. sí, sí, porque precisamente pues la literatura de Gabriel García Márquez tiene una característica y es que si uno de pronto se distrajo un momentico, ya listo, ya perdió el hilo de la historia, ya tendría que volver a leer la página. Entonces, pues como la compañera nos indicó que pues ella ya ha tenido como un conocimiento directo pues del libro que estamos acá trayendo a colación, Cien años de soledad precisamente tiene un narrador omnipresente y pues obviamente nos sirve para ilustrar las diferencias y cómo impactan en la experiencia pues del lector, pues este tipo de narradores, cómo funcionan los narradores, cómo
nos meten en la historia y cómo pueden cumplir un rol que o nos puede brindar una perspectiva muy amplia o nos puede brindar una perspectiva muy limitada dependiendo del tipo de narrador que el escritor esté usando en ese momento. Llegamos a otro aspecto muy importante que sería entonces los personajes. Tenemos la definición y los roles, que los personajes pues son figuras ficticias o reales que pues realizan acciones, experimentan eventos de la narrativa. Ellos aportan vida a la historia y permiten que el lector se identifique con sus emociones, dilemas y decisiones. La clasificación de estos personajes son los principales, que son los protagonistas y antagonistas que llevan pues el peso de la historia. El antagonista es generalmente el héroe o el centro pues emocional de la trama, mientras que el antagonista presenta la oposición del conflicto principal. Los secundarios que pues acompañan a los personajes principales y sirven para desarrollar la trama. Y ya como entrando en otros aspectos, tenemos las características y el desarrollo, que tenemos entonces los planos redondos y pues obviamente para que los personajes planos, aquellos con personalidad simple y pocas pues, cualidades o que no evolucionan a lo largo de la historia, estos personajes redondos en cambio son complejos y muestran cambios en el crecimiento a medida que la historia avanza. Como este mismo párrafo nos acaba de indicar, existen también como dos subgéneros o subtipos, mejor dicho, de personajes, o sea, los que no tienen mucha trascendencia, como los que están entre comillas como de relleno en la historia, y los que obviamente sí tienen un desarrollo, aunque al principio pues uno crea que bueno, este personaje como que no pinta muy interesante, pero en realidad el autor tiene otros aspectos y otros planes para el personaje y obviamente sí va a tener una trascendencia, sí va a tener algo que les va a brindar un desarrollo y que así mismo va a poder brindar entonces una perspectiva diferente de dicho personaje al lector, quien es el que tiene como la última palabra. Entonces, en este punto vamos a recortar la grabación de la clase. Sandra, le agradezco mucho por su participación y por habernos brindado más luz en lo que estábamos trayendo acá pues como a la mesa, que si alguno ha tenido pues contacto de pronto con la lectura de Gabriel García Márquez, que recuerden que pues él ha sido un representante muy fuerte de nuestra literatura colombiana. De hecho nos trajo un premio Nobel, tiene pues literatura que es muy buena también. Entonces quería aprovechar esta oportunidad para poderlos como invitar a que si en algún momento tienen la oportunidad, por favor traten de leer un libro de él y pues obviamente así mismo poder entender como más información al respecto de cómo era que él escribía y obviamente pues por qué precisamente su literatura le hizo ganador pues del premio Nobel. En ese momento, entonces, como les estaba indicando, vamos a cortar un momentico, pues, la clase para que me guarde la grabación de la misma y que de pronto no nos vaya a pasar lo del día de ayer, que pues se demoró como 8 minutos para poderme brindar nuevamente el permiso para poder continuar con la otra parte de la clase. Ok. Vale.